Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar un poquito de Loki. Vale, y bueno, pues voy a hablar un poco de la serie de Loki, la serie así del momento, por así decir, la serie de Disney Plus ahora de Marvel, una serie que me está gustando, y bueno, voy a tratar, básicamente quiero comentar un poco, pues 3-4 puntos, ¿vale? El primero que quiero tratar es el de los miércoles, el de los estrenos los miércoles, el de sacar series los miércoles. A mí me parece una cagada monumental, no me parece algo lógico, no me parece normal. Es verdad que te pones a pensarlo, cuando yo era pequeño, pues los lunes estrenaba una serie, los martes otra, los viernes había películas, los jueves se estrenaba tal programa. Sí que es cierto que en aquella época todos los días había alguna cosa, o casi siempre había algo, y entre semana pues tenías tu serie, tu estreno, tu no sé qué. Vale, sí que es cierto que eso así era antes. Ahora las cosas han cambiado, ahora casi todos se estrenan los fines de semana, o incluso con Netflix estrenar el tirón. Entonces yo creo que la forma de consumir es distinta, y volver a eso no me parece normal. Y sobre todo los miércoles entre semana, que a lo mejor te pilla mal y no puedes verlo hasta el jueves o el viernes. A mí, por ejemplo, me mata muchísimo. O sea, el miércoles me parece un día malísimo. Ya no por el hecho de que haya gente que hace vídeos en YouTube sobre series y tal y cual y no puede hacerlos al día porque tenga que irse a trabajar o lo que sea, que no están pensando en eso en Disney Plus. Además, los youtubers gordos que solo se dedican a YouTube pueden hacerlo cuando quieran, sino por el mero hecho de que no puedes disfrutarlo a lo mejor tanto, pues como yo que sé, el fin de semana, e incluso si no puedes verlo al día, pues estas series, ahora el tema de los spoilers sí que es otra cosa, porque sí que es cierto que a lo mejor hace unos cuantos años pues no te enterabas de lo que iba a pasar, pues alguien veía el capítulo y salvo que fuese a contártelo específicamente te daba igual. Pero ahora con internet, en cuanto te metes en Twitter hay spoilers, hay de todo. No me acuerdo muy bien cuando se estrenaba Juego de Tronos, creo recordar que la última temporada se estrenaba los lunes, o sea que tampoco puedo decir nada, pero a mí, sinceramente, personalmente y como opinión personal, simplemente, lo de los miércoles me parece una cagada y me parecería mucho más lógico que se hubiese dejado viernes o incluso sábado. En cualquier caso, esto es lo que se ha decidido, esto es lo que hay, pues ya está. La serie en sí, vale, quiero hablar de dos cosas. Por un lado, quiero explicar un poco cómo entiendo yo que funcionan aquí las cosas, ¿vale? Todo lo que voy a comentar es habiendo visto los episodios 1 y 2, ¿vale? Y bueno, pues con todo el lujo de spoilers, o sea, yo ya los he visto y quien no los haya visto, pues entonces que se espere, porque voy a comentar de todo lo que pasa en esos dos episodios. Básicamente la historia hasta ahora tenemos a Loki que desaparece en Nueva York en el 2012 en la película de los Vengadores con el tercer acto y aparece en el desierto de no sé qué mierdas y entonces llegan unos tíos, lo cogen y se lo llevan. La agencia de variación temporal lo llaman y bueno, pues restauran lo que estaba y se llevan a Loki a una especie de sitio fuera del tiempo, que es esta agencia de variación temporal. Van a más o menos eliminarlo porque es una alteración y entonces aparece Owen Wilson como Mobius, que es una especie de agente. Esta agencia está como ambientada en los años 60, 70, es como muy comunista, un poco rara. Y bueno, pues le explica un poco en qué consiste toda la agencia y le pide ayuda. ¿Por qué le pide ayuda? Porque hay una variante, que es una persona, algo que se ha desviado de la línea de forma correcta y que está causando pues muertes y el caos, digamos, un poco, y que al parecer le dicen que es Loki. Entonces, claro, necesitan a un Loki para cazar a otro Loki. Vale, hasta ahí todo bien, más o menos. Y entonces, bueno, pues te van explicando un poco cómo funcionan las cosas y al final del segundo episodio, pues Loki intenta engañarles, luego les ayuda y luego se enfrenta a este variante que es, digamos, el villano al que tienen que frenar, que se quita la capucha y aparece este supuesto Loki, que es una mujer rubia con una ropa pues tipo Loki. Que yo según la vi pensé, esto es la Encantadora, ¿no? O sea, los cómics, la Encantadora es básicamente una especie de versión más seductora que mentirosa, pero versión villanesca así de Loki femenina, rubia y con un uniforme también eso, dorado y verde. Yo la vi, vamos, yo pensé que era la Encantadora, me habían estado vendiendo que era Loki, no sé si en el futuro veremos que es Loki tomando ese aspecto, si realmente es la Encantadora, no lo sé, ya iremos viendo, aquí puede que haya más realidades, ¿vale? Pero por ahora tenemos a esa villana, para mí la Encantadora, que es a la que tiene que enfrentar pues esta agencia de variación temporal, ayudados por Loki, un Loki que se cuela con él, va detrás de ella y no sabemos qué va a pasar. La historia hasta ahora me ha parecido interesante, me ha parecido entretenida, te ríes bastante, es graciosa, no hay acción específicamente, hay muy poquita acción, es una serie con mucha acción como Falcon y Soldado de Invierno, pero bueno, está bien, la trama me gusta y bueno, va explicando cosillas, ¿vale? En general, la serie para mí pues está bien, o sea, de las tres que hemos tenido hasta ahora, por ahora es la que más me gusta, a ver cómo continúa, pero bueno, más o menos es una serie que yo recomiendo.
Y ahora lo que me gustaría es explicar un poco cómo entiendo yo que funciona todo el tema este de las líneas temporales, los multiversos, los viajes en el tiempo y tal, según lo que han contado en esta serie, ¿vale? Una cosa más o menos rápida y ya con esto termino. Se explica en esta serie que hay una única línea, llegaron una especie de guardianes del tiempo o algo así, que son esta especie de 3 bichos que son como lagartos, que decidieron que había pues un caos de líneas temporales, multiversos y mierdas que había que organizar. Y de alguna forma fueron eliminando líneas temporales hasta que quedó una sola, la línea primordial. La línea que ellos deciden tener como buena. Y esto es muy importante porque para mí ellos son una especie de dictadores, entre comillas, que básicamente han decidido que la historia que cuenta es esta y todo lo que salga de aquí no vale. Y eso es decisión suya y punto. Es una imposición. Y esto, por ejemplo, para mí es algo a lo que un tío tan antisistema como es Loki se va a enfrentar siempre. ¿Por qué? Porque básicamente es una imposición de lo que tienes que hacer y lo que todo el mundo va a tener que hacer, imponiéndosela a un tío que es básicamente la locura, ¿vale? Entonces yo puedo entender perfectamente que Loki no apoye, digamos, esta agencia de variación temporal. ¿Por qué? Porque están imponiendo una línea temporal que él no sabe si es la que él querría o no, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente cuando algo se desvía en el espacio, en el tiempo, cuando algo se sale de la línea temporal porque no pasa como debería pasar, o sea, ya no es que alguien viaje atrás en el tiempo o adelante o lo que sea, no, es que alguien tendría que llegar al trabajo a las 11 y llega a las 11:15 y eso supone una serie de cambios que alteran esa línea temporal. Punto, eso ya altera la línea temporal y esta agencia de variación temporal, si considera que eso está mal, va a ir ahí y va a solucionar ese problema, ¿vale? ¿Cómo lo solucionan? Pues han decidido solucionarlo con un sistema que es muy práctico, muy sencillo y que les, digamos, lava un poco las manos en el sentido de que no tienen que explicar mucho ni meterse en cosas así ni jeringoncias especiales, ¿vale? Ellos, pues tú tienes una línea temporal que se va moviendo y entonces cuando hay alguna variación, pues sale una especie de línea hacia afuera, ¿vale? En ese momento, digamos que hay la historia normal de la línea temporal y está pasando una historia alternativa. Y esa línea temporal que va subiendo, bajando, lo que sea, tiene además una franja roja que tienen ellos en sus aparatos. Y yo lo que quiero entender es que hasta que no llega esa franja roja, esa línea temporal es reversible de una forma sencilla. El momento en el que esa línea llega a la franja roja se convierte en un universo paralelo, una línea alternativa o como lo quieras llamar. Entonces siempre tienen que ir con tiempo porque tienen que solucionar el problema antes de que esa variante llegue a la línea roja. Que una cosa que no queda muy clara es el tiempo que se tarda en llegar a la línea roja, si es siempre el mismo o si depende de la variación, quiero decir, o sea, si la variación es que, yo que sé, tenía que ver, que tenía que llegar yo a las 10:30 y estoy llegando a las 11:15, pues hasta tenemos esa horquilla de 15 minutos, pero si la variación es que me tenía que haber caído y no me caigo, tenemos una variación de unos segundos, ¿vale? Entonces hay cosas que yo me imagino que esa línea, de llegar a la línea roja, pues a veces tardará muy poquito, a veces tardará mucho en establecerse, digamos, como línea temporal definitiva. En cualquier caso, ¿cómo lo solucionan eso? ¿Cómo evitan que eso se dé? Y eso porque es que viene a explicar un poco, pues que luego en esa agencia de variación temporal tienen gemas del infinito y cosas así, ¿vale? Y hay personajes variantes y tal. Pues básicamente tienen una especie de cacharrito, una especie de cilindro con un botoncito que se llena de no sé qué y explota, que yo he decidido llamar Deus Ex Machina, porque la verdad es que es un aparato que es un Deus Ex Machina como tal, o sea, básicamente es un solucionador de problemas, lo hizo un mago hecho aparato, ¿vale? Que ellos ponen en la línea temporal y elimina todo lo que no tendría que estar ahí, y yo creo que hasta cierto punto redirige todo lo que tenía que estar a donde tendría que estar, ¿vale? Pongamos el ejemplo otra vez de persona que tenía que llegar al trabajo a las 11 y llega a las 11:15 y se carga toda la realidad. Pues si eso llegan a las 11:05, ponen el cacharrito y todo lo que haya pasado que no tenga que ver con lo que pasaría se va borrando, y además a esa persona la vuelven a llevar, o sea, esto rebobina un poco hasta las 11 y esa persona a las 11 llega, ¿vale? O a las 11:05, lo que sea, que hace que la persona a las 11 esté en el trabajo, por así decir. Pero ¿qué pasa con la persona que ha llegado a las 11:15? ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo un poco más fácil, es el de Loki en la serie. O sea, Loki tendría que estar en Nueva York en el 2012 con los Vengadores y de repente aparece en el desierto con el Tesseracto. Ponen el cacharrito en el desierto, hay una especie de explosión, borrado, a Loki se lo llevan, y entonces yo lo que entiendo es que el cacharrito ha hecho que en el 2012 con los Vengadores esté Loki,
O sea, el Loki de la línea temporal principal sigue estando ahí, no ha habido ningún cambio porque ha, digamos, rebobinado y dejado las cosas como tenían que estar. Loki no coge el Tesseracto y aquí paz y después gloria. Pero, ¿qué pasa con el Loki y con el Tesseracto que han quedado en el desierto y que se han llevado a la agencia de variación temporal? Pues si os fijáis en el primer episodio comentan que que la gente la juzgan y luego generalmente la eliminan. A ver, hay una opción que era que el Loki de esta serie tuviese que acabar siendo llevado a Nueva York al 2012 y puesto en ese sitio para que continuase la línea y hubiese pasado, pues hubiese salido de la línea, pero hubiese vuelto después de todas las pirulas de la serie, hubiese vuelto exactamente al mismo punto, como cuando devuelve el Capitán América las gemas del infinito. ¿Qué pasa? Que si eso es así, ese eliminar los restos, digamos, residuos que deja esta variación, pues no sería tan lógico. Quiere decir, eliminan a un tío que hay ahí antes de Loki y a Loki le dicen que más o menos le van a jugar y probablemente lo eliminen. Y de hecho, si os fijáis, pues hay un montón de gemas del infinito por ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que cada vez que ha habido un intento de variación temporal y las gemas del infinito son algo que son muy jugoso para ese tipo de cosas, pues han tenido que, pues yo que sé, llega un ladrón, Kang, por ejemplo, roba 2 gemas del infinito y entonces van a por él, ponen el Deus Ex Machina, restauran todo y a ese Kang con esas 2 gemas del infinito y yo que sé, si ha cogido un patito de goma, pues el patito de goma se lo llevan a la agencia de viaje temporal, de variación temporal. Y entonces cogen a Kang y le dicen, mira, pues tú eres un Kang extra, el Kang normal está en la realidad, tú estás aquí, te eliminamos y las gemas estas son aquí, son unas simples piedras, el patito de goma pues lo podemos tirar a la basura, lo podemos guardar en un cajón, lo podemos eliminar o lo que queramos. Son lo que yo considero residuos de ese intento de variación, ¿vale? Loki es un residuo de ese intento de variación, es un variante. ¿Por qué? Porque tenemos un Loki en la línea temporal primordial que está ahí porque el Deus Ex Machina lo ha restablecido y este es un Loki extra. Digamos que hay 2 Lokis, ¿vale? Uno en la agencia de variación temporal y otro en la realidad. Igual que hay muchas gemas y que hay muchos objetos que seguramente estén duplicados. Y de ahí a lo mejor podemos conseguir pues otro Mjolnir para Thor o yo que sé, cualquier cosa. Entonces, el Deus Ex Machina funciona como ya he dicho. Tú lo pones, rebobina todo y te deja residuos que en algunos casos son simplemente pues la persona que ha intentado hacer la variación. Si esta persona ha cogido algo, no sé qué, pues a lo mejor eso que ha cogido, ese tipo de cosas, ¿vale? Y de ahí pues tenemos este Loki extra, el Loki ese variante al que están persiguiendo y posiblemente pues muchos otros Lokis, porque a lo mejor incluso dentro de esta variación temporal el Loki al que están persiguiendo sea un Loki que, si os fijáis en el primer episodio, Loki se intenta escapar y llega a la sala donde ve todo lo que le va a pasar y entonces como que, digamos, entra en razón y se medio vuelve bueno, ¿vale? A lo mejor el Loki al que están persiguiendo es un Loki que en la misma situación, en vez de ir a esa sala, fue a otro sitio, no vio todo eso y no se volvió bueno. O a lo mejor es un Loki que viene del futuro porque este Loki se da cuenta de que esta agencia de variación temporal son, digamos, malos, como ya he dicho, son unos hasta cierto punto dictadores que imponen lo que tiene que ser y en el futuro Loki se va a dar cuenta de eso y va a intentar ir a por ella, que es un poco lo que está intentando este villano Loki encantadora o como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces, muy bien, no sé qué es lo que va a pasar, pero yo creo que las cosas pueden ir por ahí. El tema de lo de los viajes en el tiempo, el Deus Ex Machina, cómo funciona y tal, a mí me gustaría mucho, porque, o sea, me gusta mucho esta explicación porque es muy sencilla, pero te soluciona todo. Quiero decir, pues lo hizo un mago, yo le doy al botoncito y entonces todo se restaura y nos deja variantes paralelas que podemos usar para lo que queramos, de gemas del infinito, de Lokis, pero en un futuro de cualquier otra cosa. Podemos tener 2 Doctores Extraños, 2 Iron Man o lo que queramos, o un Iron Man diferente de otra realidad porque salió de una forma distinta, en vez de Tony Stark se convirtió en Iron Man otra persona y bueno, pues con el Deus Ex Machina restauran todo y el UCM sigue intacto, nadie lo ha tocado, sigue como estaba. Pero aparte tenemos la variante que ha salido de esta realidad. Entonces yo creo que es una forma hasta cierto punto sencilla pero funcional de explicar las cosas. Y no sé si más o menos ha quedado claro cómo lo veo yo, pero yo creo que no se meten ya en temas muy metafísicos. El Deus Ex Machina pues lo ponen como un... Pues eso, como cuando en una película de hackers se ponen a hackear y entonces dicen, voy a hackear, estoy hackeando, he usado un gusano y hackear y no sé qué. Y dices tú, pues yo creo que hackear tiene que ser mucho más enrevesado que decir estoy hackeando y usar un gusano. Pero seguro. Pero no me interesa saber exactamente qué es lo que hacen. Pues yo creo que es más o menos eso, una explicación un poco simple y ya está. Y bueno, hasta aquí esta, digamos, opinión de Loki, lo que he podido ver hasta hoy. No sé cuándo podré volver a grabar del tema, porque con esto de los miércoles pues no lo sé, pero vamos, por lo menos quería ir dejando un poco mi opinión de lo que llevamos. Con 2 capítulos me parece bien, quería explicar también un poco mi visión de cómo funciona todo esto y mi queja de los miércoles. Pero bueno, una serie que me está gustando, yo recomiendo mucho y que yo creo que pues va
a ser importante. Sí que es verdad que también he pensado que las series, por ejemplo, no van a ser tan relevantes para el UCM como las películas. La historia del UCM va a seguir centrándose en las pelis y las series van a complementar y dar datos un poco más importantes, pero yo creo que todavía en Marvel no quieren que las series sean un poco la, digamos, piedra angular o la columna vertebral de la historia del UCM, y las películas, y que estén al mismo nivel que las películas, por así decir, sino que van a simplemente dar un poquito más de trasfondo a personajes que luego cuando aparezcan en el cine vas a entender mejor si has visto las series, pero que puedas seguir sin necesidad de haberla visto. Un poco como pasa pues en las colecciones principales de Marvel, de cómics, en las que pues si cuentas una historia troncal con sus 6 o 8 números, pues con esos números te vale, pero hay cómics alternativos, cómics de otros personajes que te recompletan un poquito más la información. Pues yo creo que un poquito por ahí van a ir los tiros hasta que pues las series sean algo tan mainstream como son las películas, todo el mundo las vea y entonces pues sí, continúen por ahí como continúan con las películas. En cualquier caso, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y como siempre, si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.